Con la clase del día de hoy. Como estábamos diciendo entonces, lo que nosotros vamos a ver es cómo se van a unir los elementos entre sí, por un lado, y después cómo se van a unir las moléculas a través de sus elementos entre ellas. Lo que nosotros vamos a ver entonces es el enlace químico. Dentro de ese enlace químico, nosotros lo que vamos a ver es que se pueden clasificar en dos diferentes grupos. Por un lado el enlace interatómico y por el otro lado el enlace intermolecular. En ambos casos se va a referir a las fuerzas de atracción que habrá entre los átomos y que mantienen unidos a los átomos dentro de un compuesto, como los interatómicos, donde vamos a tener el enlace iónico, el covalente o el metálico, o los intermoleculares, donde los mismos átomos se van a unir entre ellos para formar puentes de hidrógeno, fuerzas de London o dipolo-dipolo. Para nosotros poder representar esas uniones, lo que vamos a utilizar son los símbolos de Lewis. Para esos símbolos de Lewis, lo que vamos a tomar en cuenta son los electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos que residen en la capa exterior, que es la capa incompleta de cada uno de los átomos. Para ello vamos a utilizar entonces el símbolo del elemento y alrededor vamos a poner puntos que pertenecen o que corresponden a los electrones de ese elemento. Como dijimos antes, a los electrones de valencia. En este caso tenemos el azufre. El azufre tiene 6 electrones en su capa más externa. Y otro dato que vamos a tener en cuenta es que vamos a tener que diferenciar entre los pares electrones y los electrones desapareados. Únicamente vamos a poner en ese diagrama de Lewis los del último nivel de energía. Esos electrones son los que van a formar los enlaces. Los más internos no participan en los enlaces. Para cada uno de los elementos, nosotros vamos a tener distintos números de valencia y la forma de ubicarlos va a ir variando según, muchos de los casos, cómo vayamos a utilizarlos después en los enlaces. A medida que ustedes vayan avanzando y vayan haciendo los diagramas de Lewis, tanto de puntos como de líneas, de las moléculas, van a ver que siempre va a ser más conveniente ubicarlos en un lado que en otro, en función de con quién lo vayan a unir. Por otro lado, lo que podemos ver acá es que el magnesio tiene puntos como electrones, en el caso del cloro tiene puntos negros, el aluminio puntos rojos y el oxígeno tiene asteriscos. Para ustedes diferenciar, sobre todo como vamos a ver adelante, que hay algunos casos donde se comparten electrones o donde se ceden electrones, para diferenciar quién los está cediendo y quién los está compartiendo, ustedes pueden ponerle distintos símbolos a cada uno de ellos. Como dijimos antes, asteriscos, puntos, cruces, pero siempre tienen que recordar que los electrones son todos iguales. Este electrón negro del magnesio es igual a este electrón rojo del aluminio. Los electrones no tienen colores, obviamente, pero para diferenciarlos entre ellos nosotros les asignamos un color o un símbolo diferente. Tienen que tener en cuenta que eso es simplemente para facilitar la comprensión de los enlaces que vamos a ver a continuación, pero que todos los electrones son iguales. Cuando vimos la tabla periódica habíamos visto que los que estaban a la derecha tendían a ganar o compartir electrones. Los que están a la izquierda tienden a perder electrones. Para saber cuántos ganan o cuántos pierden, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta sobre todo es la regla del octeto. La regla del octeto nos va a decir que los átomos van a ganar, perder o compartir electrones de manera tal de alcanzar el número de electrones de los gases nobles. En este caso, los gases nobles en su mayoría van a tener 8 electrones de valencia, mientras que el helio va a tener solamente 2. En ese caso, se dice que los elementos completan el dueto por sus 2 electrones.
En definitiva, la regla del octeto nos dice que los átomos van a tender a ganar, perder o compartir electrones hasta estar rodeados por 8 electrones de valencia. Comenzando con los enlaces interatómicos, nosotros hoy vamos a ver más que nada el enlace iónico y el covalente. El enlace metálico lo vamos a ver en la próxima clase. En el caso del enlace iónico, la misma palabra nos lo dice, se van a formar iones. Esos iones se forman gracias a la transferencia de electrones de un átomo al otro. Hay uno que pierde iones y el otro que pierde electrones y el otro que gana electrones. Como vamos a tener cargas de diferente signo, la interacción entre esos iones es una atracción electrostática. En el enlace covalente se comparten electrones entre los dos átomos. Y en el enlace metálico se van a producir nubes de electrones que van a estar por arriba y por abajo de los núcleos de los elementos metálicos. ¿Cómo sabemos cuándo un enlace es covalente y cuándo es iónico? Lo que nos va a dar esa respuesta es la diferencia de electronegatividad entre ellos. Cuando decimos entre ellos, es al átomo más electronegativo le restamos la electronegatividad del menos electronegativo. Si la diferencia entre ellos está entre 0 y 0,4, el enlace es covalente y dentro de esos covalentes es covalente no polar. Si está entre 0,4 y 1,7, es covalente polar. Y si es más grande de 1,7, es iónico. La diferencia entre ellos es que en el covalente no polar, como vamos a ver después, comparten los electrones de manera equitativa. En el covalente polar hay una transferencia parcial de electrones, es decir, que hay uno de los electrones que va a pasar más tiempo cerca del más electronegativo. Y en el iónico directamente hay una transferencia de electrones. Presten atención porque acá el número límite es 1,7 para diferenciar entre un enlace covalente y uno iónico. Hay algunos libros que este límite lo ponen como 2 de diferencia entre los elementos que forman ese enlace. Nosotros, para que no haya diferencias entre los libros que han leído y su respuesta, no vamos a utilizar o no les vamos a plantear ejercicios donde la diferencia entre los dos elementos que forman ese enlace esté entre 1,7 y 2. De esa forma, todos van a indicar que el enlace es iónico independientemente del libro que hayan leído, o polar, covalente polar, independientemente del libro que hayan leído. Como dijimos recién, Profe, sí. profe, ¿puede explicar de vuelta cómo hacíamos para saber eso de 0,4, 1,7? Bien, en cada enlace vos vas a tener dos elementos, dos átomos, que van a estar interaccionando entre ellos. Cada uno de esos átomos va a tener su electronegatividad. Lo que vas a hacer es al más electronegativo le vas a restar la electronegatividad del menos electronegativo. La diferencia que te da entre esos dos números te va a indicar qué tipo de enlace van a formar. Si esa diferencia está entre 0 y 0,4, es covalente no polar. Si es mayor a 2, es iónico. ¿Se entiende el procedimiento? Sí, sí, gracias. Profe, una consulta. Cuando está, digamos, por ejemplo, no sé, 0,68 se redondea, sí, 1,68 se redondea a 1,7. No, sí, sería 1, Claro, no necesariamente, porque al ser 1,68 vos sabés que es menor que 1,7. ah, bien. Como decíamos entonces, en los enlaces iónicos van a intervenir iones. Esos iones van a tener uno carga positiva y el otro carga negativa. Se van a formar estos enlaces entre metales y no metales, donde los elementos que forman ese enlace
unos van a ceder y los otros van a ganar electrones. El caso típico es el del cloruro de sodio. El cloro, perdón, es más electronegativo que el sodio. Por lo tanto, el sodio le cede un electrón al cloro, se forma el anión cloruro y el catión sodio. Para expresarlo con símbolos, nosotros vamos a poner entre corchetes aquellas especies que sean negativas y que tengan sus electrones alrededor, y unido a el sodio en este caso. Si acá tuviéramos otro elemento que tuviera dos cargas negativas, deberíamos ponerle obviamente un 2 adelante al sodio, o si fuera calcio, por ejemplo, que tiene dos cargas positivas, pondríamos acá un 2 al lado del cloruro. En este caso, el enlace que se forma entre ellos, como dijimos, es un enlace iónico, y van a estar interaccionando de manera electrostática. Vamos a tener entonces iones que van a estar uniéndose entre ellos. Un catión, que es el que ha perdido su electrón, va a estar unido a un anión por el enlace iónico. Esos compuestos iónicos van a tener propiedades como puntos de fusión muy altos, van a ser solubles en solventes polares como el agua. Vamos a ver después cómo se van a solubilizar esos elementos. En el estado sólido no conducen la electricidad, pero sí cuando están fundidos o cuando están disueltos en agua. Se van a formar entre dos elementos con electronegatividades muy diferentes, y eso se da entre un metal y un no metal. Y van a ser duros y quebradizos por la estructura, por la composición de esos cristales. En el caso de la formación del cloruro de sodio que habíamos visto anteriormente, como dijimos antes, se da por la reacción del sodio con el cloro. En este caso, nosotros tenemos un parámetro que está incluido acá, que es el delta H de formación. Cuando hablamos de delta H, como vamos a ver varias veces de aquí en adelante, estamos hablando de la entalpía, la diferencia de calor. Este delta H nos va a hablar o nos va a decir si una reacción pierde, es decir, cede calor cuando se produce, o si toma calor del ambiente. Si el delta H es negativo, quiere decir que le está cediendo calor al ambiente. En este caso, el delta H de esta reacción es negativo, por lo tanto esa reacción se dice que es exotérmica, libera calor al suceder. Profe, pero esto sucede solamente en estos tipos de enlaces iónicos. No, va a suceder en un montón de reacciones que vamos a ir viendo a medida que avancemos con cada uno de los temas, y vamos a hablar de termoquímica y de termodinámica en Química General 2. En el caso del sodio, como dijimos... Profe, esto del calor, ¿a qué se aplica? Cuando cuando se juntan los dos elementos. Claro, cuando hay una reacción, generalmente hay cambios de energía en esa reacción. La diferencia viene con la estabilidad de los productos con respecto a los reactivos, y esa estabilidad nos va a decir si la reacción va a ganar energía, es decir, va a necesitar energía para suceder, o va a ceder la energía al ambiente que la rodea. Va a ser válido para cualquier tipo de reacciones. Imagínense ustedes que una combustión libera calor, y es una combustión, es una reacción que no tiene que ver necesariamente con la formación de un compuesto iónico. En este caso, para la formación de nuestro compuesto iónico, el sodio le cede un electrón al cloro para formar el cloruro de sodio. El sodio, al perder un electrón, ahora es isoelectrónico con el neón. Cuando decimos isoelectrónico, quiere decir que tiene la misma cantidad de electrones que el neón, que es el gas noble más próximo en la tabla periódica.
Por el otro lado, el cloro, al convertirse en cloruro, también adquiere la configuración electrónica de un gas noble, en este caso el argón. Profe, ¿qué quería decir isoelectrónico que se me cortó el internet justo? Isoelectrónico es igual número de electrones. Cuando hablamos de algo, o cuando leemos el prefijo iso, quiere decir igual. En este caso, igual número de electrones. Como dijimos anteriormente, para estos enlaces iónicos tienen que darse entre elementos que tengan muy baja electronegatividad, que son los metales, sobre todo los que están bien a la izquierda en la tabla periódica, con los no metales, que son los que están bien a la derecha en la tabla periódica. Dentro de esta formación de los compuestos, hay una estabilidad extra en esos compuestos iónicos. Y eso se debe a la energía reticular cristalina que tienen entre ellos. Esa energía reticular cristalina, que de vuelta lo vamos a volver a ver cuando veamos los sólidos, el estado sólido en particular, nos habla de la interacción que hay entre los iones positivos y negativos y que se forman para poder establecer nuestro sólido iónico. ¿De dónde viene esta energía reticular cristalina? Es la energía que nosotros vamos a necesitar para separar un mol de un compuesto iónico sólido en sus iones gaseosos. Es decir, si nosotros queremos separar al cloruro de sodio en cationes sodio y aniones cloruro, tenemos que aplicarle una energía de 788 kJ por mol de cloruro de sodio. Por el otro lado, también nos quiere decir que una vez que el proceso se da a la inversa, es decir, que el cloruro gaseoso y el sodio, catión sodio gaseoso, se unen entre ellos para formar el cloruro de sodio, es un proceso muy exotérmico, lo que veíamos antes. El delta H es de la misma magnitud, pero con signo negativo. Lo que vamos a ver siempre es que para las reacciones, la reacción directa va a tener un signo y la reacción inversa va a tener la misma magnitud, pero distinto signo en cuanto al delta H. Profe, ¿podría explicar una vez más eso que no entendí muy bien, por qué pasa de positivo a negativo? ¿Cómo de positivo a negativo? El delta H. Ah, el delta H. El delta H, lo que nosotros, cada vez que leamos delta, quiere decir condición final menos condición inicial de cualquier cosa. Vamos a verlo bastante seguido esa simbología. Por lo tanto, nosotros vamos a tener el calor final menos el calor inicial para esta reacción. En esta reacción, tal y como está escrita, este es el estado final y este es el estado inicial. Vamos a tener un delta H determinado, para este caso es más 788 kJ por mol. Si analizamos la reacción inversa, es decir, que el cloruro se une con el catión sodio para formar el cloruro de sodio, nuestro estado final es este, nuestro estado inicial es este. En ese caso, la diferencia de energías entre los dos va a tener el mismo valor, pero con signo cambiado. Matemáticamente es, por ejemplo, cuando vos le restás a 10, le restás 6, te da 4. Cuando a 6 le restás 10, te da menos 4. En este caso, como estás cambiando el inicial y el final, te da exactamente el mismo valor cambiado de signo. Gracias, profe. De nada. Profe, ¿y cuándo sabemos que una reacción es exotérmica? Va a depender de los valores de calores de formación que vayan a tener en cada uno de los casos.
Eso, como dijimos, por ahora es solo a modo ilustrativo. Nosotros vamos a ir viendo diferencias en algunas formaciones de compuestos, pero el análisis y los cálculos los vamos a hacer recién en Química General 2. Ah, gracias, profe. Esa energía reticular que mantiene los iones unidos no se puede calcular o no se puede medir directamente, pero sí la podemos calcular aplicando la ley de Coulomb, donde vamos a tener el producto de las cargas dividido la distancia de esas dos cargas, nos va a dar una magnitud que va a ser relacionada a la energía reticular que mantiene unidos esos iones. Por lo tanto, mientras más grandes sean los iones, a igual número de cargas, la energía reticular cristalina va a ser cada vez más pequeña. En el caso de la estructura cristalina del cloruro de sodio, que también lo vamos a ver después cuando veamos los sólidos, sí. ¿Puede volver que no copié la fórmula? Bien, en el caso de los cristales que se forman, vamos a ver cuando veamos el capítulo de sólidos, que vamos a tener algunas estructuras sólidas específicas que son los sólidos cristalinos. Uno de ellos, el ejemplo más típico, es el cloruro de sodio. Cada ion cloruro está rodeado por 6 iones de sodio y cada sodio está rodeado por 6 iones de cloruro, como podemos ver en esta imagen acá. El cloruro, que es el más grande, va a tener alrededor 6 cationes sodio. De la misma forma va a suceder con cada uno de esos sodios. Recuerden que esto lo tienen que ver en 3 dimensiones. Por ejemplo, este sodio que estamos marcando acá tiene 4 cloruros acá, uno atrás y uno adelante que no está mostrado por el corte que se hace para ver la perspectiva. Para entender un poquito mejor las energías, nosotros vamos a ver el ciclo de Born-Haber. Como habíamos visto, la energía reticular no se podía medir, pero sí se puede calcular indirectamente si nosotros dividimos a esa formación del cloruro de sodio en distintas etapas para las cuales nosotros sí conocemos los calores de formación o todos los calores relacionados. Nosotros queremos partir desde el sodio y el cloro gaseoso, el cloro, el sodio sólido, hasta el cloruro de sodio sólido. Por lo tanto, lo que nosotros podemos ver es una ruta directa, que sería la formación a partir de estos dos elementos del cloruro de sodio, o la ruta indirecta siguiendo todas las flechas verdes. Con esta diferencia, entre cada una de las etapas que tenemos acá, nosotros vamos a poder calcular la energía de red del cloruro de sodio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta entonces? Por un lado, que a ese sodio sólido lo tenemos que llevar a sodio gaseoso. Ese proceso tiene un ΔH conocido, en este caso 108 kJ. Y es simplemente... Profe, ¿y sí. cómo nos damos cuenta del valor de los kilojoules del delta de eso de ahí? Eso no se van a dar cuenta, sino que todos estos datos están en tablas. Ustedes lo van a poder ver directamente desde las tablas. Entonces, para el sodio, lo primero que hacemos es pasarlo a sodio gaseoso. Eso tiene un ΔH de formación de 108 kJ. Por el otro lado, el otro que vamos a tener que tener en cuenta es el pasaje del cloro molecular, del cloro 2 gaseoso, a cloro.
eso también tiene un delta H de formación que equivale a la ruptura de la molécula de cloro. Por otro lado, tenemos el potencial de ionización del sodio, que es la generación del sodio gaseoso con carga positiva, como vimos la semana pasada, y lo mismo que la afinidad electrónica del cloro, que es la energía que se desprende al agregarle un electrón. En este punto ya estamos en esta etapa de la reacción. El sodio, catión positivo gaseoso, el cloruro, anión negativo gaseoso. Este otro dato también lo tenemos, y ahora al sumar cada una de estas etapas nos va a dar la energía reticular cristalina partiendo desde el sodio, catión gaseoso, y el cloruro, anión gaseoso, para formar el cloruro de sodio. Es decir, nosotros hemos podido calcular una energía reticular de forma indirecta, separando en distintas etapas para las cuales sí conocemos los delta H en cada caso, es decir, las energías asociadas en cada caso. Eso también, como vamos a ver más adelante, lo podemos hacer gracias a que, como dijimos antes, cuando hablamos de delta nos importa el estado final y el estado inicial, pero sin importarnos el camino recorrido. Si lo hacemos en una sola etapa o en varias etapas, el resultado va a ser exactamente lo mismo, y esas son las funciones de estado que vamos a ver en Química General 2. Bien, esa ley que nos permite hacer esos cálculos es la ley de Hess, y a partir de la sumatoria de cada uno de esos procesos obtenemos el valor de la energía reticular cristalina. Profe, ¿y la energía reticular cristalina siempre sería 788 Joule? Solamente para el cloruro de sodio. Ah, listo. Por otro lado, vamos a tener metales del grupo 2A que se van a unir con metales del grupo 6A. Por lo tanto, ahora va a haber dos electrones en juego. En el caso del calcio, esos dos electrones que tienen el orbital S, se los va a ceder al oxígeno para que complete su octeto. Hay una transferencia entonces de dos electrones. Nuevamente el calcio es isoelectrónico con el argón, y el oxígeno, el anión, es isoelectrónico con el neón. En este caso son dos iones pequeños y están compartiendo o están poniendo en juego dos electrones. Por lo tanto, la fuerza de desenlace iónico va a ser aún mayor que, por ejemplo, la del cloruro de sodio. Va a haber metales de transición involucrados también en este tipo de enlaces iónicos. En esos metales de transición, nosotros vamos a ver que primero van a perder electrones S y después electrones D, tantos como sean necesarios para alcanzar la carga del ion. En el caso del hierro vamos a tener dos iones, el hierro más 2 o el hierro más 3, y en cada uno de esos casos van a perder, dos o tres electrones. Al perder dos electrones, pierde los dos del orbital S, y el siguiente electrón que pierde es uno de los del D. En este caso, esos metales de transición que pierden electrones no van a adquirir la configuración de un gas noble. Sin embargo, acá van a perder todos los de un nivel energético, los que tienen en el 4, y esta estabilidad que tenemos acá en el D es la de hemicapa completa, es decir, en los orbitales D, nosotros con 5 vamos a tener la mitad
de la capa completa. Profe, una consulta. ¿Cómo sabemos si le tenemos que sacar 2 o un electrón? Dependiendo de las cargas que tenga ese catión, vos vas a saber cuántos electrones ha perdido. Profe, pero el argón tiene los niveles 3S, los últimos dos niveles tiene 3S2 y 3P5. ¿Por qué dice 3D6 y 3D5? No. El hierro, o sea, el argón, es el que tiene la capa completa. Acordate que en la notación nosotros poníamos el gas noble más los electrones extra que tiene el elemento. En este caso, el hierro, al perder 2 electrones, pierde los del S2. Al perder 3, pierde esos 2, más 1 del orbital D. Es lo que tenemos acá a la derecha. Pero nunca va a llegar al argón, ¿o no? Porque tiene que perder más de 3 Claro. electrones. Exactamente es eso que está resaltado acá en rojo. Los metales de transición no van a formar iones con la configuración de un gas noble. Gracias, profe. De nada. Por último vamos a tener iones poliatómicos. El caso más típico es el ion amonio, pero después vamos a tener aniones como el oxidrilo, el sulfato, el carbonato, que aún a pesar de tener uniones covalentes, como vamos a ver enseguida, van a tener cargas y ese ion, toda esta estructura, va a formar enlaces iónicos. Ahora bien, Profe, ¿puede repetir los iones poliatómicos? vamos a tener un montón de iones poliatómicos, los vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Vas a tener el catión amonio, como tenías recién, sulfato, carbonato, oxidrilos. Vamos a ver muchos a lo largo de la materia. En el caso de las uniones covalentes, se van a establecer generalmente entre no metales. En esas uniones se comparten electrones. Vamos a tener uniones covalentes simples, dobles o triples. En la covalente simple, cada uno de los elementos va a aportar un electrón. Se va a compartir siempre por pares de electrones. Un elemento aporta un electrón, el otro aporta otro. En este caso tenemos el agua, con los electrones que aporta cada uno de los hidrógenos, el oxígeno llega al octeto, y los hidrógenos llegan al dueto para completar su capa más externa. Por otro lado, vamos a tener en el oxígeno 2 pares de electrones libres. Esos electrones libres van a ser muy importantes a la hora de formar uniones intermoleculares. En el enlace covalente doble se van a compartir 2 pares de electrones. En el diagrama de líneas lo vamos a ubicar o lo vamos a diagramar con una línea por cada par de electrones compartidos. Y en el covalente triple se van a compartir 3 pares de electrones. Vamos a tener 3 líneas en el diagrama de líneas. De esta forma, el nitrógeno, que tiene 5 electrones en su última capa, ahora comparte 3 con el otro nitrógeno y llega a los 8. Lo mismo le pasa al segundo átomo de nitrógeno. Profe, y el oxígeno tiene 2. ¿2 qué? ¿No sería uno simple? El oxígeno, cada uno de ellos tiene 6 en su última bien. capa. Por lo tanto, Perfecto. necesitan 2 para llegar. Finalmente vamos a ver el enlace coordinado dativo, el covalente coordinado dativo. En este caso, vamos a tener el azufre unido a 2 oxígenos.
el primer oxígeno se va a unir por una unión covalente doble con el azufre. De esa forma el azufre ahora tiene 8 electrones y el oxígeno tiene 8 electrones. Para unir el siguiente oxígeno, no pueden compartir otros 2 pares de electrones, porque en ese caso el azufre llegaría a 10 electrones. Lo que va a hacer es el azufre aportar los 2 electrones del par que se comparte, y de esa forma el oxígeno ahora tiene sus 6 electrones, más los 2 que está aportando el azufre, y el azufre no pasa de los 8. Eso se simboliza con una flecha que parte desde el elemento que aporta los 2 electrones hasta el que los recibe. Recuerden que en este caso, ya sea covalente coordinado o covalente común, los electrones se comparten, no se ceden y siempre van de a pares. Profe, le hago una pregunta. Profe. En ese caso, siempre que los comparte es el azufre, el oxígeno no puede ser. Siempre es el azufre. Profe, y una pregunta. Entonces el azufre quedaría con 6. No, sí, con 6. No, porque no los pierde, sino que los comparte. No se los cede, sino que los pone en juego para compartirlos y de esa forma no los pierde. No le sucede como al sodio que veíamos antes, que se lo cedía directamente al cloro, sino que los pone en juego compartiéndolos. De esa forma el oxígeno los obtiene, pero el azufre no los pierde. O sea que los comparte con una sola molécula de oxígeno. Con un solo átomo de oxígeno. Profe, una pregunta. En este enlace, en el coordinado, ¿puede ser de triples, digamos, que compartan 3? No, Y a siempre la que vez que sea, y a la vez que sea coordinado. no, siempre que se comparten, se van a compartir de a pares. Bien, perfecto, gracias. Ya sea que aporta un electrón cada uno, como en este caso, o que los dos los aporta un mismo elemento, pero siempre son pares. Profe, ¿y cuál sería la definición de dativo entonces? ¿Cómo quedaría? Que en este caso se comparten electrones, pero el par compartido es aportado por uno solo de los átomos. Dependiendo de las diferencias en las electronegatividades, nosotros habíamos dicho que la unión covalente podía ser polar o no polar. En el caso de la no polar, los átomos que se están uniendo entre sí tienen igual o muy parecida electronegatividad. De esa forma, atraen hacia sí con la misma intensidad a los electrones. El electrón o el par electrónico compartido va a quedar equidistante entre los dos núcleos. En el caso de la covalente polar, uno de los elementos tiene una electronegatividad mucho más grande que el otro. Por lo tanto, va a atraer hacia sí los electrones con mayor fuerza. De los 2 electrones que aporta cada uno de los elementos, el que aporta el menos electronegativo, en este caso está en la región azul, ese electrón va a estar más próximo siempre a el elemento más electronegativo. Es decir, del par que comparten, va a estar siempre más próximo, va a pasar más tiempo cerca del elemento más electronegativo. De esa forma, no vamos a tener unas cargas formales, como en el caso de los iones, que teníamos un ion con carga positiva y el otro con carga negativa, sino que vamos a tener densidades de cargas. Sobre el más electronegativo vamos a tener una densidad de carga negativa, y sobre el menos electronegativo, una densidad de carga positiva. Sería que los electrones se van más para el anión. No el anión. Acordate que acá no hay una carga formal como en las uniones iónicas. Los electrones compartidos
se van a ir más cerca del más electronegativo. Si vos tenés, por ejemplo, oxígeno y agua, oxígeno en el agua, cuando vos analizás la unión de cada oxígeno con un hidrógeno, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Este sería el oxígeno, este sería el hidrógeno. El electrón del hidrógeno va a estar más próximo al oxígeno que al mismo hidrógeno. Lo va a estar compartiendo, pero va a pasar más tiempo alrededor del oxígeno. No está tan separado, no hay la suficiente diferencia de electronegatividad como para que se lo arranque, se lo ceda el hidrógeno al oxígeno y se forme un anión. Se van a compartir, pero ese electrón va a estar más tiempo cerca del oxígeno que del hidrógeno. Profe, y en el otro, en el que vendría siendo la unión covalente no polar, vendrían teniendo casi la misma densidad. Claro, no tienen densidad electrónica. No se genera un movimiento del electrón, no hay un núcleo que atraiga más a uno de esos electrones que se comparten. Como se comparten de forma equitativa, no se genera esa densidad de carga. Todo lo que vimos hasta ahora nos sirve para ver cómo van a interaccionar las moléculas entre sí. Las fuerzas que mantienen unidas las moléculas entre sí se denominan fuerzas de Van der Waals. Vamos a tener 4 tipos de fuerzas de Van der Waals. Las de London, las dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido o puente hidrógeno. En el caso de las dipolo-dipolo, se van a dar entre moléculas polares. Esas moléculas polares, como dijimos anteriormente, van a tener densidades de cargas negativas y positivas, y eso va a servir para que se orienten entre ellas. Esto es como cuando ustedes tienen un imán o una pila, por ejemplo. Si tienen un imán, el polo positivo siempre atrae al negativo. Si tienen varios imanes, se van a alinear de esa forma. El positivo va a estar próximo a uno negativo y el otro extremo positivo a otro negativo. Eso sucede también con las moléculas entre ellas. Las moléculas polares tienden a alinearse de manera tal de, por un lado, aumentar las fuerzas de atracción entre las densidades de carga positiva y las negativas. Y por otro lado, de disminuir las de repulsión entre cargas de igual signo. En el caso del dipolo-dipolo inducido, se da entre 2 moléculas, una de ellas es polar y la otra es apolar o no polar. ¿Qué es lo que sucede en este caso? La molécula polar, que sí tiene densidades de carga, al aproximarse a una que es no polar, le hace que esta, la no polar, redistribuya sus electrones y se genere en ella una polaridad. Es decir, induce a la molécula apolar a que forme un dipolo. Por eso se llama dipolo, dipolo inducido. Los puentes hidrógeno son una especie especial de interacción dipolo-dipolo. En este caso se van a dar entre un átomo de hidrógeno unido covalentemente a un elemento que tiene que cumplir con ciertas características. Tiene que ser muy electronegativo, con pares electrónicos sin compartir y muy pequeño en relación a su tamaño. De esa forma, al ser muy pequeño ese átomo muy electronegativo, puede aproximarse más al núcleo del hidrógeno. Esas condiciones las van a cumplir solamente 3 átomos: el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. El enlace que van a formar entonces con el hidrógeno es muy polar. Entonces, el átomo de hidrógeno va a tener una densidad de carga positiva, el oxígeno una densidad de carga negativa, y eso va a permitir además que esa densidad de carga positiva que se generó en el hidrógeno interaccione con los pares de electrones libres que tiene el oxígeno.
nosotros habíamos visto que en la molécula de agua, cada oxígeno tenía 2 pares de electrones libres. Por lo tanto, cada uno de estos oxígenos se va a poder unir con 2 hidrógenos correspondientes a las moléculas de agua que estén próximas. Muchas de las propiedades que nosotros conocemos del agua se deben a esos puentes de hidrógeno específicamente. Como habíamos dicho, el oxígeno puede unirse a 2 hidrógenos y cada hidrógeno del agua puede unirse a un oxígeno. En total, cada molécula de agua puede tener hasta 4 puentes de hidrógeno. Simplemente para tenerlo como comparación, este puente de hidrógeno, este enlace puente de hidrógeno, si bien es el más fuerte entre los enlaces intermoleculares, es muy débil si lo comparamos con la unión covalente que hay entre el oxígeno y el hidrógeno. Pensemos por qué. En este caso el oxígeno está compartiendo un electrón, un par de electrones con el hidrógeno. Se comparten esos pares de electrones. En el caso del puente de hidrógeno, los 2 electrones libres que tiene el oxígeno atraen al hidrógeno por su densidad de carga positiva. Por lo tanto, el enlace covalente es más fuerte, es más corto, está más cerca el oxígeno del hidrógeno de la misma molécula que el oxígeno del hidrógeno de otra molécula. Por otro lado, si bien la unión es débil, relativamente débil, comparado con los covalentes, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay muchas moléculas de agua interaccionando con ellas, entre ellas. Entonces vamos a tener la sumatoria de esos puentes de hidrógeno que le da también ciertas estabilidades o ciertas propiedades al agua con respecto a otros solventes. Profe, esa molécula de agua del medio se une a 4 moléculas de agua más. Exactamente, pero se une mediante puentes de hidrógeno. Profe, ¿y en qué caso se unen en puente de hidrógeno aparte de ese? Por ejemplo, habíamos dicho que la característica que tenía que tener era un átomo muy electronegativo y chiquito, oxígeno, flúor y nitrógeno, unido con hidrógenos. El caso más típico, además del agua, es el amoníaco. El amoníaco tiene nitrógeno y 3 hidrógenos. Otro caso que vos podés tener, por ejemplo, es entre el ácido fluorhídrico con sus moléculas. Otro caso, y nos vamos a un tipo de molécula totalmente distinta, es el ADN. Cada cadena, cada hebra del ADN, se une a la complementaria por puentes de hidrógeno que hay entre sus bases. Finalmente vamos a ver las fuerzas de London. En este caso se da cuando hay 2 moléculas no polares que interaccionan entre ellos. Cuando esas moléculas no polares están interaccionando, o cuando están normalmente, esas nubes electrónicas que tienen, como dijimos antes, no tienen densidades de cargas. Están distribuidas simétricamente, por lo tanto, sus electrones están equidistantes de los núcleos. Puede ser que dentro de su movimiento, esta choque con las paredes del recipiente, por ejemplo, y eso haga que momentáneamente, por milisegundos, cambie la distribución electrónica. Es decir, que al chocar con la pared del recipiente, se genere un dipolo. Ese dipolo es transiente, es temporario, pero tiene la duración suficiente para poder, a partir de ese dipolo que se generó, generar un dipolo en la molécula del lado que no había chocado con el recipiente. De esa forma, nosotros vamos a ver que las moléculas apolares forman un dipolo instantáneo y hace que otras moléculas apolares formen dipolos instantáneos, inducidos, y se genere la atracción entre ellas. Se dan en tiempos muy cortos, la fuerza de atracción es muy pequeña. Mientras más grande sea la simetría de la molécula, más polarizables son. Para las moléculas pequeñas son muy poco polarizables y las más grandes son más polarizables.
Bien, hasta acá vamos a llegar con la clase de hoy. Lo que vamos